Hola, mi nombre es Cecilia Rodríguez, soy estudiante de enfermería de tercer año. Voy a explicar los 15 correctos en la administración de medicación en enfermería. Bueno, los 15 correctos son reglas básicas a cumplir para evitar cometer errores a la hora de administrar una medicación. Estas reglas nos ayudan a evitar riesgos de mala praxis, brindar una mejor atención al paciente. Bueno, la higiene de manos antes de cualquier procedimiento. Se debe tener en cuenta para la higiene de manos el lavado de manos clínico, que consta de 11 pasos. El lavado de manos es una técnica que nos permite eliminar todos los microorganismos o agentes patógenos que podamos llegar a tener en nuestras manos antes de realizar una tarea. También debemos tener en cuenta los 5 momentos del lavado de manos. Como segundo punto, tenemos que cerciorarnos de que el paciente no sea alérgico a la medicación que le vayamos a suministrar, ya que debemos saber que una reacción alérgica puede ir desde un caso leve con vómitos y náuseas hasta un shock anafiláctico que puede correr riesgo a la vida. Como tercer punto, tenemos que realizar la toma de signos vitales antes de aplicar un fármaco, ya que debemos cerciorarnos de que el paciente esté en condiciones de recibir ese fármaco. Como cuarto punto, tenemos que saber qué es el medicamento correcto para ese paciente. Eso lo corroboramos con el registro de medicamentos del paciente, que es una hoja que se encuentra en la historia clínica. Y tenemos que estar atentos a la hora de leer la etiqueta del medicamento. La jeringa esté rotulada a la hora de prepararla, certificar la fecha de caducidad y tener en cuenta las adversas que puede tener el medicamento, las vías de administración y la dosis que le corresponde. Como quinto punto tenemos la dosis correcta, que eso lo verificamos con el registro de medicamentos del paciente. Y si se utiliza cálculo de goteo o bomba de infusión, verificar que el cálculo esté correcto y que el equipo esté funcionando de manera correcta, así el paciente recibe la dosis que necesita a la velocidad que la necesita. Como sexto punto tenemos que verificar que sea la vía de administración correcta, ya que hay ciertos medicamentos que no se pueden colocar por ciertas vías y puede provocar una reacción adversa en el paciente. Después tenemos que cerciorarnos, como punto 7, que sea la hora correcta de la medicación. Eso también se verifica con el registro de medicamento del paciente, ya que ahí el paciente tiene la hora que corresponde y la dosis que le corresponde. Esto se utiliza para evitar una sobredosis o una falta de dosis de la medicación. Como octavo punto tenemos que cerciorarnos de que sea el paciente correcto. Esto lo logramos a través de una entrevista breve con el paciente. Si el paciente está sedado, se corrobora con el familiar, y si no tiene familiar, se corrobora a través de la historia clínica y la observación de la pulsera identificatoria o por el número de cama. Como punto 9 tenemos la técnica de administración correcta. Nos dice que tenemos que verificar para el medicamento que sea la mejor vía para que tenga una mejor absorción el paciente de la medicación que se le va a colocar. Después tenemos que tener en cuenta que la velocidad de infusión sea la correcta. La velocidad de infusión se tiene que saber bien el cálculo de goteo y de dosificación para que sean correctos a la hora de administrar. Después verificar la fecha de caducidad. La fecha de caducidad del medicamento se debe verificar para evitar administrar algo que no esté en condiciones para el paciente. Entonces tenemos yo preparo, yo administro, que esto nos indica que tenemos que es para que nosotros nos cercioremos de que el paciente recibe la medicación que necesita y la dosis que necesita. Después tenemos que, como punto 13, nosotros realizamos el registro de lo que se coloca. Si nosotros
no administramos una medicación, también se registra y se explica el por qué. Siempre uno tiene que realizar el registro de sus propias acciones. Como punto 14 tenemos no administrar medicamentos bajo una orden verbal, ya que esto puede traer consecuencias legales, y si es en caso de urgencia, anotar en la hoja de enfermería y solicitar la firma del médico lo antes posible. Siempre se debe administrar bajo una orden escrita y firmada por el médico. Y como 15º, tenemos que educar al paciente y al familiar sobre el tratamiento a seguir. Se debe informar sobre la medicación que se va a colocar, para qué sirve y las posibles reacciones adversas, y que lo importante que es seguir con el tratamiento.